Muy buenos días, estoy aquí caminando en Brickell, haciendo un gran esfuerzo por levantarme tempranito en la mañana, que es cuando puedo hacer ejercicio. Todo el mundo tiene su rutina. Yo después de un día de trabajo, en realidad no sirvo para mucho. Pero por la mañanita sí me levanto fresco. Es el momento de meditar, de hacer ejercicio, de oír los sermones de mis pastores. Típicamente escucho a Joel Osteen, T.D. Jakes, música cristiana, de worship. Hay grupos como el de la iglesia Joel Osteen, Lakewood Church, y también hay otros como el de Tabernáculo de Brooklyn, que tienen unas bandas de alabanza impresionantes. Y esa música la utilizo cuando me ducho y me estoy alistando. Ahí estoy dando varios tips de cómo logro mantenerme en sanidad mental. Bueno, mientras voy caminando, algunos me han pedido que no los deje colgados con los niveles de conocimiento. Si mal no recuerdo, habíamos avanzado hasta digamos el tercero o cuarto nivel de los 5 niveles. Habíamos hablado de la importancia del aprendizaje, de la educación y de mantenerse al día aprendiendo todo el tiempo. Segundo, de la práctica diaria, de ser consistente en el aprendizaje, en la práctica de los conceptos, de rodearse de gente que sean una buena influencia. Tercero, habíamos pensado y hablado de el concepto de cómo analizar, y estas cosas tienen mucho que ver con el pasado, el presente y el futuro de nosotros. Y entonces habíamos hablado también de la importancia que tiene en la vida de los demás. Ahora voy a hablar un poco más en detalle de eso, de la importancia que tiene en la vida de los demás y de la vida de uno mismo. Es impresionante. Si no te has dado cuenta, tienes que algún día darte cuenta de que venimos a este mundo sin nada y nos vamos con nada material, pero sí con muchas cosas. Lo que quiere decir que el propósito de venir a este mundo es para bendecir a los demás. Con el conocimiento, cuando nos proponemos compartirlo con otras personas para multiplicarlo, eso nos enriquece muchísimo. Yo recuerdo cuando recién graduado de haber obtenido primero mi técnico medio, después licenciatura, maestría, y haber pasado el examen de Certified Public Accountant, que somos los contadores aquí. Lo que sucedió fue que me puse de maestro en Miami-Dade College. Las primeras clases que se dieron en Miami-Dade College de contabilidad, yo fui uno de los que participó dando clases en el verano del 2006, y después fui contratado a full time mientras lanzaba mi negocio de contabilidad. Y una de las cosas que experimenté es que esa preparación que tenía que hacer para dar la clase, instruir a los alumnos, repasar a los alumnos, elaborar las preguntas, los quizzes en el aula, diseñar los exámenes, que muchas veces el banco de preguntas me daba buenas preguntas y problemas, pero eran demasiado cuadriculados. No estimulaban mucho el entendimiento y yo los modificaba. Y en un momento, después de varios semestres que yo estaba prácticamente basado en el formato original,
elaborando mis propias preguntas para los exámenes. Una cosa impresionante, a medida que mi conocimiento fue avanzando. ¿Qué lecciones tienen estas cosas? Bueno, número uno, la primera lección que tiene esto es de que es importante conocer a fondo las cosas. Número dos, hay que tener amor por el conocimiento y por las demás personas y por su desarrollo. Número tres, hay que ser disciplinado, constante. Hay que tener voluntad, constancia, fe de que todo va a salir bien. Yo me acuerdo que en estos momentos que yo estaba viviendo, en el área más débil, porque no lo había practicado mucho, era la parte que tenía que ver con los impuestos. Y me tocó dar una clase, nada menos que de impuestos. Y sí, yo había dado clases de impuestos en la universidad, había tomado exámenes como el CPA, Certified Public Accountant, que tenía una parte de regulación que incluía esto de los impuestos. Y había preparado muchas planillas 1040 ayudando a los demás y haciendo mis impuestos como ejecutivo de ventas. Pero esto era otro nivel, porque trataba con asuntos que yo no dominaba, como las ganancias de capital, los dividendos. Cuando compras una propiedad inmobiliaria de real estate y la vendes, ¿qué sucede? Cuando compras acciones en la bolsa y la liquidas y en menos de 30, 90, vuelves a comprarlas otra vez. Entonces hay una cosa que se llama watch sale y pierdes el beneficio que habías obtenido de pérdida al volver a invertir en el mismo tipo de acciones y nombre y todo. Todas estas cosas muchas veces se le lleva el trazo y entonces al final del año, cuando recibe el 1099P, que es el brokerage summary, el resumen de la casa bursátil con la que estás manejando las cosas, ahí te va a decir que la pérdida que obtuviste no la puedes utilizar completamente. Y bueno, aprendí un sinnúmero de cosas que tenía que ver con eso y fue una cosa súper interesante, porque definitivamente que eran materias que yo nunca había visto en la práctica. Acto seguido, cuando hice mi negocio simultáneamente y empecé a recibir clientes que tenían inversiones en la bolsa, inversiones de propiedades inmobiliarias, ya pude ver todas las hojas, ¿no? Los Schedule E, los Schedule D de Capital Gains, los I de Real Estate, y me fui familiarizando. Pero esa semilla de tener que dar clases teóricas e incluso un poco práctico con algunos ejercicios aprendidos del libro de texto, que era un buen libro de texto, me ayudaron, me impulsaron a desarrollar mis conocimientos en el área de impuestos, me prepararon para una carrera que para mí es un poco gloriosa, porque de ser una persona que nada más que preparaba impuestos personales, ahora prácticamente puedo preparar casi todos los tipos de impuestos que existen. Una cosa tremenda lo que ha ocurrido, y todo ha sido por mi amor por el conocimiento, deseo de enseñar a los demás para que puedan tener una carrera buena. Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos hacer para esta parte de mentoría? Número uno, no es lo mismo aprender para uno que aprender para los demás. Hay que ir más hondo y más amplio, profundo, para prepararse para enseñar a los demás. Número dos, no solo para desarrollar autoridad y reputación, que es importante como profesional, sino para tu propio desarrollo. Ponte en situaciones donde puedes enseñar a los demás y puedes practicar. Esto lo puedes hacer participando en clubes de profesionales o
a mayor instancia puedes hacerlo enseñando en la universidad. Las clases no pagan mucho en la universidad. Hay clases que te pueden dar $1,000, $2,000, $3,000 por un semestre, pero el pago más grande es lo mucho que tú aprendes. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando con nuestros clientes y lo estamos enseñando a ellos, haciéndole planeamiento y le cobramos, el cliente le duele en el bolsillo. Estás tratando con gente que le debe dinero al Internal Revenue Service, a Hacienda, está ganando mucho dinero y lo va a deber. Entonces tienen todo el interés del mundo en prestar atención, pero cuando tú estás dando clases a muchachos que son adolescentes, 18, 19 años, y hay veces que se te cuelan 2 o 3 de 15, 16, que son muchachos que son eruditos, y están ahí para cumplir un objetivo de sacar notas, pero no les duele la situación porque no son los que pagan la clase. Muchas veces están ahí prácticamente obligados y tú mantienes la clase interesante, edificante, les enseñas a ellos que si es posible, los motivas, te motivas a ti mismo todos los días, te vuelves un líder en la materia. Y yo creo que ahí tienen bastante información de cosas que pueden hacer para avanzar al 4º nivel de conocimiento. Aquí sigo caminando, Dios me los bendiga. Sí tengo mucho amor por el conocimiento, se lo debo mucho a mis padres, en especial a mi papá, mi abuela, que me decía que nadie puede quitarte lo que tú sabes, que puedes utilizarlo para toda la vida. Y es así. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Sigo caminando. Bendiciones.